La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia, este programa que está dedicado a promover la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú y, por qué no, también en el mundo. En esta oportunidad tenemos un invitado que acá en Perú llamamos de lujo. Ahora, si además el invitado es argentino, tenemos que decir es súper lujo, porque si no se molestan los argentinos. En este caso es el doctor Mario Mariscotti, que es un gran amigo desde los 90 que nos encontrábamos, me parece, en Cartagena de Indias, en Bariloche, cuando soñábamos con la Unión Panamericana de Científicos Nucleares, un sueño un poco incentivado por la presencia del premio Nobel Leon Lederman, un sueño que nos hacía pensar, y estábamos convencidos, por supuesto, que la América Latina tiene que unirse científica y tecnológicamente y en todos los aspectos para poder salir de la pobreza, etcétera, etcétera. Pero pues esos sueños, estimado Mario, gracias por estar con nosotros, han sido evaporados, ya no hay motivo por qué soñar. Es Mario Mariscotti, miembro de la Academia Nacional de Ciencia Argentina, que ha tenido una diversidad de cargos importantes en la universidad, en la Comisión de Energía Atómica y en organismos internacionales, en universidades de, de varios países, Inglaterra, Brasil, etcétera, etcétera. Gracias, Mario. Cuéntanos, los sueños que teníamos no han tenido buen fin. Bueno, ante todo, Modesto, estoy muy contento de volver a tomar contacto con vos después de tantos años y efectivamente vos me refrescás la memoria. Este, tuvimos esos sueños. em, es una pena que se haya perdido ese empuje. Creo que no hay que perder las esperanzas porque las posibilidades están ahí, existen. Como vos sabés, yo tuve mucho que ver con la construcción del acelerador Tandar, que es un laboratorio que tiene el acelerador de su tipo, es el acelerador de iones pesados, electrostático, más grande del hemisferio sur. Y yo, cuando estaba a cargo de eso y empujándole el proyecto, siempre tuve la idea, el sueño de que se convirtiera efectivamente en un lugar de convocatorias para todos los latinoamericanos que quisieran hacer física nuclear y poder y de hecho en aquella época creo que interactuamos bastante. Teníamos esos talleres anuales que venías vos, venían gente de Brasil, inclusive de Chile, So what is ClickUp? este, ClickUp is an y es, all-in-one productivity software. Sí, sí, te escuchamos. eh, ok, y bueno, esos tiempos realmente pasaron y he estado hace poco en el Tandar y me parece que la persona que está a cargo ahora también está haciendo alguna acción en el sentido de buscar colaboraciones. No, desconozco si lo está haciendo con Perú. Si no fuera así y vos ves alguna posibilidad de que nosotros, entre nosotros dos, hagamos algo para hacer alguna recomendación a nuestros colegas que están todavía activos, porque sería eso muy lindo, ¿no? El tandar, el acelerador está ahí y se puede usar y todo el mundo es bienvenido, ¿no? Este, así que bueno, eh, podemos pensar, a lo mejor vos podés sugerir a alguien, vos de los físicos nucleares en Perú, ¿cómo están? ¿Hay gente que está activa en la investigación? Bueno, está no muy activa. Tenemos un reactor nuclear que fue construido precisamente por Argentina, por la CONEA, ¿no?
pero el número de científicos no es el crítico, pues, como para empezar a producir ciencia y tecnología de nivel. Y por eso es que es necesario la colaboración. En cada país hay poquitos. Yo creo que sumando todos los físicos nucleares de la América del Sur, entrarían de repente en un centro europeo, digamos, ¿no? Sí, seguramente sí. Este, acá todavía hay actividad, ¿no? Como te digo, alrededor del Tandar, el acelerador electrostático, es un laboratorio muy grande y se sigue. Yo ahora estoy retirado, naturalmente. Como vos un poco mencionaste, digamos, en un momento dado me ascendieron a cargos de dirección y eso generalmente conspira contra la posibilidad de continuar haciendo investigación de una forma de tiempo completo, ¿no? Así que fui tomando ciertas responsabilidades administrativas, tanto en la CONEA como en la Academia de Ciencias, y más tarde pasamos una época a fines del año 90 con una especie de revolución en nuestro sistema de ciencia y técnica. Este, y ahí se creó, entre otras cosas, una Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica que es un poco un émulo de digamos, National Science Mario, Foundation. me voy a permitir compartir una imagen del Tandar, a ver que nos expliques cómo es esto. Cuéntanos estas Ah, tremendas. qué bueno, qué linda foto. Bueno, eh, primero de todo, este es un acelerador electrostático, a diferencia de otros que se llaman ciclotrones, que son circulares. Este acelerador se llama Tandar o Tandem porque tiene dos etapas. Ahí en esta foto de la derecha se llega a ver a una cierta altura una especie de chapa, de cáscara, con un poco más de brillo que el resto de la columna. Esa cáscara está en el medio de esta columna y esa cáscara se carga hasta 20 millones de voltios dentro de este tanque. Arriba de todo, en la punta, en el extremo superior, hay una fuente de iones. Son átomos que se ionizan, o sea que quedan cargados negativamente y por lo tanto se aceleran hacia esa cáscara que llamamos terminal, porque hay 20 millones de voltios para acelerar esas partículas cargadas. Cuando pasan por el terminal, esos iones pasan a través de una pequeña laminita y muy delgada y pierden, esos iones pierden muchos más electrones, con los cuales en la segunda etapa, desde la terminal hacia abajo, hacia la planta baja, esos iones se aceleran mucho más porque tienen 20 millones de voltios, pero multiplicados por el número de cargas, que según sea el elemento puede llegar a ser 20 o 30, de manera que 30 por 20 son 600 megaelectronvolts de energía. Y bueno, la ventaja de este acelerador es que, a diferencia de los ciclotrones, es que es muy versátil para básicamente casi acelerar cualquier elemento de la tabla periódica. Y bueno, uno puede preguntarse para qué sirve un acelerador. No sé si es el caso de esta charla, pero digamos, uno estudia núcleos, bombardeando núcleos en un blanco con estos proyectiles altamente acelerados, pero también hace estudios de biología, de radiobiología, bombardeando células o de materiales, bombardeando materiales y viendo cristales y otro tipo de cosas. Así que tiene la doble función de investigación básica en física nuclear y investigación aplicada en diversas disciplinas. Bueno, lo que tú dices es muy importante para el Perú porque hay la idea entre algunos poco informados que un reactor nuclear es simplemente para producir conocimiento del núcleo. Bueno,
pero no saben que un reactor nuclear como un acelerador efectivamente tiene aplicaciones en todos los campos de la ciencia, la biología, como tú señalas, de todo tipo, los materiales, nuevos materiales, etcétera. Y por lo tanto, en esos centros tiene que haber producción de conocimiento nuclear, pero también conocimiento de materiales, de material biológico, mineral, cristalino, industrial. Tiene que haber profesionales en esos campos y no solamente pues científicos nucleares que sepan cómo detectar radiación nada más y teorías atómicas y nucleares. ¿Podrías explicarle, por favor, para como dicen acá en Perú, escuelear a los poco informados? Efectivamente, bueno, vos has mencionado reactores, yo estaba hablando de un acelerador. Hay una No, pues más o diferencia, menos es lo mismo, ¿no? bueno, hay una diferencia muy importante y es que los aceleradores solo son capaces de acelerar partículas Cargado, cargadas. claro. Y cuando uno quiere hacer investigaciones con neutrones, uno no puede usar un acelerador porque el neutrón no tiene carga eléctrica y por lo tanto no se puede acelerar con medios electromagnéticos. Claro, La esos única forma, neutrones se producen en la fisión nuclear, en un reactor. No, yo lo señalaba pues para que más o menos sepamos, tanto el exactamente, acelerador como el reactor no solamente producen conocimientos nucleares, sino también en todos los campos que hemos mencionado. claro. Entonces, con un reactor uno puede obtener, por un lado, haces de neutrones y hacer también reacciones nucleares, hacer estudios de física nuclear. Pero principalmente con un reactor uno produce, por ejemplo, radioisótopos que tanto en la medicina como en la industria son muy importantes. La medicina en Bien, particular, el molibdeno 99, yo creo que ustedes están produciendo o estaban en el RP10, en el reactor de 10 megavatios que tienen en Guarangal, creo que cambió de nombre ahora el centro, este, y bueno, es la producción de radioisótopos, ¿no? Después también estudios de materiales y otras aplicaciones, pero yo creo que la producción de radioisótopos es un tema casi central para todos los reactores que se llaman de investigación y producción de radioisótopos, para diferenciarlo de los reactores que se usan para generar energía eléctrica, que es la otra gran área, digamos. Pero los reactores como el RP10 que tienen ustedes en Perú, es un reactor que se usa para la... Me estaba mirando la página web del centro de Guarangal me parece que recordar que están produciendo molibdeno 99 que decae al tecnesio 99 que es un producto de la fisión nuclear y que tiene muy buenas aplicaciones en medicina, tanto que yo no me equivoco, debe ser el elemento más usado en el mundo para aplicación médica. Así que esa producción es muy importante. pero también Este, se puede hacer estudios de materiales. Eh, por supuesto que con los neutrones son muy útiles para estudiar materiales. Este, en ciertos casos uno utiliza neutrones que se llaman termalizados, que quiere decir los neutrones cuando salen de la fisión salen con mucha velocidad, pero uno los puede eh, hacer interactuar con material hidrogenado y hacer que se hagan más lentos. Cuando se hacen más lentos, tienen propiedades muy interesantes para estudios de cristales, por ejemplo. Empiezan a competir con los rayos X para el estudio de estructuras de cristales, ¿no? Eh, y, y si no, de mayor energía también para estudio de materiales, sí. La otra aplicación que se da en algunos casos, por ejemplo en Bariloche, se hace lo que se llama la terapia de captura radiactiva del boro, que significa lo siguiente, significa que uno puede inyectar boro en los tumores de las personas
y irradiarlos con neutrones. Los neutrones tienen una alta afinidad con el boro y cuando interactúan con el boro emiten una partícula alfa, que es como bueno, es un núcleo relativamente pesado que tiene muy corto rango, pero es muy efectivo para matar células cancerígenas. Y así que eso que llama, bueno, la terapia del boro también es algo que interesa y que se hace en algunos reactores. Este, así Efectivamente, que, bueno, eh, hay pues también, por supuesto, el uso eh, de los haces para estudiar materiales cristalinos. Te voy a presentar ahora un pequeño diagrama de un instrumento, ¿no? Viene los neutrones por acá, de la izquierda hacia arriba, y pues se escogen un ángulo determinado para que tengamos energías monocromáticas, digamos, se sí, irradia la muestra que se quiere estudiar, esa se dispersa en diversos ángulos, se mide en cada ángulo cuántos neutrones llegaron y se deduce cómo está constituido, cómo están organizados los átomos en este material. Eso, exactamente, eso es impresionante, ¿no? tal cual, exactamente. Yo Eso es tuve lo el eso es lo privilegio que de cuenta. trabajar. Y los Sí, que estudian eso, y los que estudian eso son físicos de estado sólido, que se necesita pues, sí, en un sí. reactor. Yo tuve el privilegio de trabajar en uno de los reactores más grandes que ahora se ha cerrado, pero que estaba en el laboratorio de Brookhaven. Era el reactor de alto flujo y tenía justamente una configuración de este tipo. Bueno, tenía muchos haces y muchas estaciones distintas con distintos objetivos, pero uno de ellos tenía esta configuración que vos estás mostrando acá, una mesa giratoria, digamos. Sí, Bueno, Mario, tú has nacido, según veo ahí en tu biografía, justo el año que se hizo público el descubrimiento de la fisión nuclear en Berlín. exactamente. O sea, tú tienes la edad de Sí, la fisión nuclear, sí, sí. Yo nací en realidad casi un año después, más casi un o año menos. después del descubrimiento propiamente dicho, porque el descubrimiento propiamente dicho ocurrió en la Navidad del año 38, con, Sí, pero se y, publicó y se en publicó en enero, en febrero del febrero, febrero, sí. año en que naciste. Ahí hubo una cuestión, claro, exactamente, el año que yo nací. Así que está bien que haya optado por estudiar física nuclear. Estabas destinado, ¿ah? Bueno, ok, efectivamente Argentina ha desarrollado bastante. Yo visité, estabas tú también allí en Bariloche, en este Congreso Panamericano de Ciencias Nucleares, con Leon Lederman, muy simpático. Él, es una pena que nos ha dejado. ¿Qué recuerdos te trae este señor humorístico, inteligente, creador también de una escuela de formación de niños científicos? ¿Ah? Hay alguien que lo iguale o similar a Leon Lederman en Argentina que se dedica a esta capacitación en ciencias nucleares, a los colegios, a las escuelas. A ver, déjame pensar. Hay esfuerzos, digamos, hay cosas, actividades interesantes. Por ejemplo, en el mismo Tandar hay una cosa que se organizó hace unos cuantos años que le llaman Laboratorio Cero. Y el Laboratorio Cero es una especie de escuela que reúne a estudiantes secundarios los sábados a la mañana. Estos muchachos jóvenes con cierto principio de vocación, que después generalmente se convierten en vocaciones fuertes, van al laboratorio del Tandar y tienen posibilidades no solo de ver el Tandar en detalle con todos sus equipamientos, accesorios y demás, sino que también de participar de experiencias y de aprender mucho de la física nuclear. Conozco, bueno, a mucha gente joven que realmente le ha cambiado la vida eso y creo que
algo tiene que ver con aquel esfuerzo que hacía Leon Lederman en el área panamericana. Me acuerdo que al principio nosotros teníamos cierto recelo con lo que hacía León, Voy a porque, mostrar una imagen del laboratorio cero. a ver, no puedo creer. Mirá Una vos, mirada al método didáctico del laboratorio cero, dice acá. pero mirá qué bien. ¿Y de dónde sacaste eso? Ese es un Notable. milagro de la tecnología de las comunicaciones, pues. Sí. Te felicito. Justamente qué suerte que lo mencioné, porque realmente creo que es una actividad muy, muy linda. Fue iniciada por un muchacho llamado Antonio Tersini hace muchos años, que era un técnico en realidad, pero tuvo esa iniciativa y esta ha perdurado y hoy día se sigue manteniendo. Este, hace no mucho tiempo me invitaron a mí a dar una charla justamente para hablar de los orígenes del Tandar, del laboratorio, y fue muy, muy agradable. Sí, Ahora, en tu obra tienes tú muchos libros, claro, pero cuando estuve en Bariloche, obviamente leí El secreto atómico de la isla de Huemul. ¿Cómo es que es Huemul, no? sí, sí, Guamul. ¿Cómo es que Sí. te nació la idea de escribir esa historia tan... o sea, podríamos decir que la energía nuclear en Argentina nació con un fraude, Podríamos decir eso, una sí. estafa. Sí, exactamente. Por lo menos la Comisión de Energía Atómica nació de esa manera, porque no se puede negar que había algunos otros físicos por el costado que algo estaban haciendo, pero la Comisión de Energía Atómica nació de un fraude, como decís vos. Lo que pasó fue que ahí se hizo este laboratorio secreto en la isla Huemul, en el lago Nahuel Huapi, que está cerca de Bariloche. Lo que pasó fue que en un verano nosotros tenemos una casa que está justo frente a la isla y yo estaba en vacaciones en esa casa y después de almorzar me puse a mirar la isla y a pensar y dije, eso fue en el año 76 y había en aquel entonces había mucho peronismo y antiperonismo, ¿no? Entonces la gente, nadie sabía bien qué era lo que había pasado ahí. Si eras peronista tenías que defender el proyecto, por definición. Y si eras antiperonista tenías que atacarlo, también por definición, sin saber qué era. Entonces se me ocurrió empezar a indagar. Me llevó 8 años recoger material y testimonios y documentos, inclusive del Departamento de Estado, que me mandaron todos los documentos sobre la reacción en la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos cuando, Perón, mirá vos, qué lindo. Cuando Perón anunció que Argentina dominaba la fusión nuclear, en Estados Unidos hubo cierta reacción y conseguí los documentos de ese momento. Bueno, en fin, la cuestión es que al final terminó, como decías vos, en este libro, que ha tenido bastante éxito, ya vamos por la quinta edición y también existe una traducción al inglés que se puede conseguir por Amazon. Es una historia curiosa y hasta cierto punto atractiva, creo, porque últimamente han venido de Europa varios productores a grabarme y a hacer videos y sacar artículos de Claro, revistas. eso da para una película, Mario. Da para una película, inclusive me han hablado dos o tres productores para hacer una película. Sí. Yo creo que sí, que da, porque es una aventura muy, muy especial, muy exótica. Este, O sea, viene un tipo pseudocientífico de apellido Richter de Alemania, le dice a Perón, mira, yo tengo todos los planes para hacer una bomba atómica, me das de la plata, se van a esta isla, pero después resultó que no tenía esa posibilidad técnica y se armó la cosa. sí. Y lo paradojal es que, en cierto modo, antes de que llegara Richter a Argentina, había un físico muy bueno, Gaviola, que propuso hacer una comisión de energía atómica y nadie le prestó atención, digamos. Tuvo que venir este persona fantasiosa y en buena medida ignorante de la física, a convencer a Perón de que le iba a entregar el secreto de la fusión nuclear controlada.
y eso, que como vos bien dijiste, fue un fraude, después dio lugar a la creación de la Comisión de Energía Atómica, que en mi opinión ha sido una institución de mucha importancia en la Argentina, porque ayudó a mucho del desarrollo tecnológico. Argentina hoy día es exportadora y quizás la primera en la exportación de reactores de investigación y producción de radioisótopos. Digamos. Después de construir un reactor en Argelia, después de Perú, digamos, Argelia, Egipto, lo más importante fue Australia. Ese fue realmente un gran logro, porque ahí Argentina compitió contra Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y hoy día está construyendo un gran reactor también en Holanda. Y todo eso, de alguna manera, fue producto de este fraude inicial, digamos. Y también debo decir otra cosa, en mérito a ustedes, los peruanos, de que el involucramiento, porque Argentina construyó el primer reactor de América Latina en el año 58, pero el involucramiento de la Argentina como exportador de reactores nucleares empezó con Perú, gracias a que ustedes se interesaron. Bueno, eh, decidieron construir un centro nuclear en Perú y gracias a que después de estudiar diversas ofertas, se inclinaron por la oferta de la Argentina. Y entonces esa fue la primera exportación de Argentina en reactores nucleares, que después, cuando uno va aprendiendo, entonces da lugar a una cadena de eventos este, positivos, ¿no? Claro. Ahora, Eh, bueno, Argentina tuvo este gran desarrollo, exportó también un reactor nuclear para Egipto, entiendo. En fin, se Sí. volvió pues una potencia a nivel sudamericano en el campo de reactores nucleares. Y en ciencia en general, ustedes tienen un premio Nobel en ciencia, ¿no? Eh, Dos y también. medio. Nosotros decimos dos y medio porque el tercero terminó su premio Nobel en Inglaterra, pero se formó y estudió acá en Argentina. César Está bien, Mister. pero y aquí viene, digamos, la parte curiosa. ¿Cómo es que Argentina se ha visto envuelto en una situación tal que se dice que están ahora la mitad de los argentinos en la pobreza? Eso sale de lo lógico. Un país con ciencia y tecnología es una mala propaganda para la ciencia y la tecnología, estimado Mario, ¿o no? Bueno, es mala propaganda para todo el país. En realidad la situación argentina es muy triste, porque Argentina es casi como un ejemplo de decadencia. O sea, es dentro del mundo más o menos razonable, digamos, no hay otro caso como Argentina, quizás Venezuela también sufre mucho, pero Argentina, siendo un país que tuvo a principios del siglo XX tanta crecimiento y un producto bruto que era varias veces el de Brasil y el del resto de América Latina y casi diría, si no me equivoco, equivalente o semejante al de Estados Unidos, o por lo menos de Canadá, en fin, era un país que estaba bien rankeado. Bueno, este, ¿cómo es que hemos llegado a, como decís vos, a tener 50% de pobreza? Es muy triste. Creo que se debe a que hemos tenido políticos enfermizamente ambiciosos y eso hace que uno eh, no tenga no se restrinja en la administración y gaste más de lo que tiene. Y O para sea, hacer eso, no supieron ahorrar en el momento, bueno, invertir, digamos, en el momento de, por ejemplo, bueno, tiene la invertir, famosa llamada claro, la Belle Époque entre 1880 y 1930, exportaban cualquier cantidad de alimentos, cereales, carne, sí, y de repente viene la crisis del 1929 en Estados Unidos y bajó hubo entonces la Gran Depresión
y ahí empezaron los problemas porque ya no podían vender, ya no compraban tanto los países como Estados Sí, Unidos. eso es cierto, eso es cierto. Ese es un factor. Pero para mí O el sea que factor yo más... creo que el gran problema de países como Argentina es que hay una gran cantidad de ingresos que se tiene, pero no se invierte en lo que ahora llamamos conocimiento, para que una vez terminado esa época de oro, comenzar a exportar, digamos, más tecnología como han hecho otros países, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí. Lo que hablábamos de los reactores es un poco una excepción. Argentina ha exportado alta tecnología a través de eso, pero tenés razón, sí, es más o menos excepcional el caso de los reactores, de la parte nuclear, digamos, pero es lo que vos decís. Yo agregaría el factor de, de no tener disciplina fiscal. Efectivamente, Permitir, porque por ejemplo, después que pasó la crisis, que empezó el 30, hubo una época con Perón que se impulsó la industrialización, la sustitución de importaciones, pero se aumentó el gasto público, tal vez de una manera no muy bien planificada, y empezó pues la crisis de nuevo, ¿no? los gobiernos empezaron a atentar con la maquinita de imprimir billetes y eso es muy dañino, muy, muy dañino. Y nos está costando muchísimo salir de eso. En este Cosa que momento, se agravó con la dictadura militar, caray. sí, efectivamente, todos los gobiernos, en realidad, casi todos han sido militares y civiles eh, indisciplinados en lo fiscal. Pero, Ahora, Mario, una cuestión. Hay muchas ideas en Perú y en los países de América Latina que en los años 90 que se estableció pues este famoso, lo que le llaman el neoliberalismo después del consenso de Washington, todo iba a estar mejor y que era Friedman la voz, etcétera. Y también, por supuesto, en Argentina se aplicó. Yo cuando estuve en Córdoba, hubo una reunión de la Sociedad Argentina de Física. El presidente me mostró un libro, un documento que decía Argentina de la bancarrota al crecimiento, un documento del Banco Mundial que hasta con números decía había que reducir el número de empleados en el Ministerio de Energía y Minas de tanto a tanto, una cosa impresionante. Era como si que el gobierno se gobernaba desde el Banco Mundial. sí, eso no era muy, muy agradable, pero lo cierto es que también esa parte ha ocurrido, digamos, de que los gobiernos, como digo, no han tenido disciplina, han llenado al Estado de empleados, han gastado más de lo que se podía gastar. Las instituciones argentinas están muy deterioradas porque el control de calidad, digamos así, de la administración pública ha bajado y Pero no ahora... solamente la disciplina era todavía necesario. Aquí Menem, caray, privatizó empresas públicas, dolarizó una dolarización parcial y produjo una estabilidad temporal, pero luego vino una crisis que dejó a millones de argentinos en la pobreza. O sea que este modelo tampoco funcionó, ¿no? O sea, la disciplina fiscal tampoco funcionó bien, la venta de empresas privadas tampoco. O sea, hay que buscar entonces algo nuevo. Para eso estarán los científicos sociales, pero parece que no atinan a proponer cosas. Y ahora tenemos a Milei, que nuevamente viene eh, con lo que se hizo en los años 90 pero más drástico, no sé pues qué irá a pasar. Sí, así es. Y en eso Este, entonces, estimado Mario, ¿cómo va la emigración de científicos argentinos? ¿Están ustedes perdiendo científicos? Porque en momentos de crisis la gente generalmente se va. Mirá, me temo que sí, que en este momento estamos frente a esa situación.
que es muy penosa. Por ejemplo, yo estaba antes mencionando que una de las funciones que yo ejercí hacia fines de los años 90 fue la organización y la presidencia de esta nueva institución que llamó Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que tenía como objeto exclusivo, el subsidiar la investigación científica y tecnológica a través de concursos competitivos, etcétera. Eso implicó una inyección importante de recursos en esta metodología que es tan sana a mi modo de ver, que es darle dinero a los grupos de investigación que tengan antecedentes adecuados, en función de un proyecto concreto, con metas concretas y un cronograma concreto. Y a través de concursos competitivos. O sea, creo que es la mejor manera de financiar la investigación científica. Y eso, en este momento, esta institución está totalmente, básicamente está cerrada. Y eso para mí es una tragedia. Eh, los investigadores argentinos recurren, cuando tienen suerte y antecedentes suficientes, a financiación extranjera, pero la fuente de financiación de la Argentina local en este momento no existe. Y eso está produciendo una emigración. Es muy penoso. Bueno, esperemos pues que, no sé qué esperar ahora, pero que el conocimiento tecnológico de innovación crezca y empiecen a exportar más equipo nuclear. Se necesita, es necesario porque los compramos del extranjero bastante caro y se una a los países argentinos como era nuestro sueño de los años 90, una gran confederación latinoamericana, por lo menos en ciencia, tengamos el Tandar que tú señalas, por ejemplo, debería convertirse en lo que se pensó, es decir, un atractor de investigadores de los países vecinos, por lo menos de América del Sur. Eso no se logra eh, porque los países vecinos no tienen mucha confianza en sus científicos, qué sé yo. A mí me gustaría, por ejemplo, enviar a algunos estudiantes pagados por el gobierno peruano a Tandar para que hagan algo, qué sé yo. No hay esa convicción, pero esperemos que haya gobernantes que tengan confianza en el conocimiento como lo han tenido otros países. Muy bien, gracias. Pero antes de terminar nuestra entrevista, siempre acostumbramos nosotros en este canal a un poco averiguar cómo es que nació el científico Mario, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban sus padres, dónde nació. Cuéntanos, por favor, tu niñez. Bueno, yo nací en Buenos Aires. Mi papá era arquitecto, fue arquitecto. Mi mamá, ama de casa, no más. Como en esa Este, época, ¿no? sí, exacto. Y por alguna razón, desde chico me gustaron los automóviles. Las carreras, yo no sé si vos recordás, creo que vos sos más joven que yo, ¿no? Bastante más joven, me parece. Por ahí Eh, vamos, sí. sí, Claro, pero la carrera de autos pues, era una atracción, ¿no? ¿te Tremenda. acordás de la carrera de turismo de carretera? ¿Te acordás de esa carrera del año 48 que se hizo desde Buenos Aires a Caracas, pasando por supuesto por Perú, Bolivia? ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Bueno, ¿Algo? sí, la historia pues conocida, le gustaba eso. Ahora hay, ¿cómo es que es esa francesa, el Dakar, tremendos, Sí, sí. Bueno, debió seguir eso, caray. bueno, la cuestión es que a mí me enamoraba eso, ¿no? Y las seguía las carreras. Yo tenía, bueno, en el año 48 tenía 8 años, pero la seguía por la radio, cómo iba en cada etapa y había un comentarista, relator que iba en un avión y describía la situación de estos cochecitos, estas cupecitas que iban tirando polvo de tierra, digamos, en su recorrido a toda velocidad. Bueno, en fin. Y la cuestión es que yo fui creciendo y convencido. Después, con mi hermano empezamos a comprar Fortés.
force test, ¿no? Y a arreglarlos y a venderlos. Entonces, y bueno, me metí con la mecánica del auto. Por lo tanto, cuando llegué a edad de entrar a la universidad, yo dije, seguro, yo voy a ser ingeniero mecánico. Así que no tuve ninguna crisis vocacional ni nada. Y entré a la Facultad de Ingeniería. Y cuando estaba terminando el primer año de ingeniería, me encuentro con un colega que me dice, me voy a estudiar matemáticas. Y yo le dije, ¿cómo vas a estudiar matemáticas? ¿Dónde se estudia matemáticas? Me dice, hay una facultad de ciencias exactas. Y le digo, ¿también se estudia física? Sí, sí, me dice, estudia física. Y de un día para el otro cambié de carrera. Me cambié y yo tenía, evidentemente tenía inclinación por la física porque recuerdo que yo estaba en un internado cuando el secundario y en las horas que se llamaban horas de preparación a la tarde, preparábamos las lecciones para el día siguiente. Muchas veces mis compañeros me pedían que les explicara cosas de física, ¿no? Y yo tenía cierta facilidad y gusto de hacerlo. Así que en una forma muy extraña, porque no recuerdo exactamente cómo fue mi proceso mental en ese momento, pero de un día para el otro cambié de carrera sin pensarlo mucho y para escándalo tanto de mi familia como de la familia de mi novia, que ahora es mi esposa y que hemos cumplido 62 años de casados. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ¿de qué van a vivir? ¿De qué va a vivir este muchacho como físico? Así que, bueno, pero empecé con la física y tuve mucha suerte porque estuve como estudiante en una época de oro de la Facultad de Ciencias de Buenos Aires. Y después, bueno, después tuve la suerte también con una beca del CONICET, ir a parar al laboratorio de Brookhaven. Después tuvimos una crisis política, de esas recurrentes en Argentina. El gobierno de Onganía, este, intervino en las universidades y hubo palos y cosas, y prácticamente todos en ciencias exactas renunciamos, en física en particular. ¿En Y qué por año ese, fue eso? en el 66. Yo estaba en Estados Unidos y estaba por volver, pero cuando pasó eso ya me quedé. Así que al final en Estados Unidos estuve como Esa fue en 6 la años. época de Onganía, ¿no? Onganía, exactamente. Estuve en Estados Unidos como 6 años y después finalmente decidimos con mi señora volver. Y ahí tuve una suerte, digamos, porque había concursos y me presenté y tenía 30 años, me nombraron profesor titular de la UBA, lo cual fue para mí muy gratificante, salvo que poquitos años después me volvieron a echar por otra crisis política. Así que me volví a ir a Alemania y a Inglaterra. Y a la vuelta ya me aposenté, digamos así, en la Comisión de Energía Atómica, ¿no? Y ya Qué venía curioso. trabajando en la Comisión de Energía Atómica, pero ahí ya, bueno, todo el tandar que hablamos y demás, y después fui director de investigación y desarrollo, y bueno, y después en el 88 decidí irme de la CONEA y ensayar a tener una empresa tecnológica propia. Ah, sí, Y, famoso, te hiciste ahí el y científico fundé, nuclear empresario fundé esta empresa que se caray, llama tomografía de hormigón armado, que usamos rayos gamma para hacer tomografía de las armaduras de las vigas, columnas, losas, etcétera. Y a la vez, bueno, a la vez ingresé a la Academia de Ciencias, después fui presidente de la Academia de Ciencias. Después, otra circunstancia me llevó a este tema de la Agencia de Promoción Científica, digamos, que fui el primer presidente. Y bueno, así, sí, así fui siguiendo. Y hoy día estoy, después del relativo éxito del libro de Buemul, estoy intentando escribir la historia de la CONEA y de INVAP. Este, por eso fue que, esa fue la razón inicial y qué afortunado me siento de haber tomado contacto con vos después de tantos años. Bueno, ha sido una buena cosa esto, puesto que nos ha permitido retomar contacto y, por supuesto, un poco inspirado en tu libro.
yo también escribí un pequeño folleto que se llama Los secretos de Guarangal. Nos- Ah, y porque tiene pues su secreto, ¿no? Aquí, la época en que el IPEN era gobernado por militares que ah, no sabían, realmente no sabían mucho de física nuclear, pero eran los que dirigían. Y un ah, poco parecido a ti, por volverme un poquito, no sindicalista, pero opinaba pues qué estaba pasando, me echaron de del IPEN ah, y me fui a trabajar a Darmstadt, a Orsay, en Francia, en Carnegie Mellon Institute en Estados Unidos y apenas se abrió la puerta nuevamente, regresé y, y regresé al instituto que me expulsó, entonces ya no había militares así. Los científicos, ¿por qué somos tan problemáticos, Mario? ¿Y vos ¿Ah? estás en el IPEN ahora? No, ya renuncié al IPEN, pero he renunciado Ah, básicamente porque soy profesor universitario ajá, y como te decía, en el IPEN ya casi no hay ningún investigador. En el año 2001 hubo muchos investigadores, pero las remuneraciones hicieron que partieran y yo no estaba totalmente solo. Y en la universidad hay jóvenes que hacen tesis, hay jóvenes interesados en investigación y estoy con ellos, empezando poco a poco a formar equipo. Imagínense como si que estuviese en mis primeros años. Así es. qué Muy bien, bien, qué Mario. bien. A ver, un mensaje para nuestros colegas que seguramente van a escuchar dispersos por todo lado para Andrés Kreiner, que tú conoces, eh, Uf, ¿no? Andrés fue mi Para que mejor continúe la discípulo. batalla. No, Claro, Andrés fue mi mejor discípulo realmente. Él hizo trabajos muy, muy importantes cuando resucitamos el sincrociclotrón de Buenos Aires. Él hizo unas contribuciones muy importantes, sí. ¿Vos estás en contacto con él? claro. Bueno, Ah, yo fui beneficiario de la crisis que tuvieron en los 70 porque los físicos y matemáticos de Buenos Aires y varios otros lugares de Argentina vinieron a mi universidad, a la Universidad Nacional de Ingeniería, porque fueron expulsados pues por Onganía y enseñaron acá en mi época. O sea, yo soy un poco alumno de los argentinos, ¿ah? qué bueno, qué bien. Pero Andrés no, ¿no? Andrés no estuvo ahí, ¿o sí? ¿Cómo? Andrés no estuvo ahí, ¿no? No, no, estuvo gente mayor, pues estaba, sí, estuvo el Andrés Calnay, A Calney, sí, Calney. que Qué luego bueno se que fue Andrés. a Livic allá Sí, en Venezuela. también había otro, ¿cómo es que se llamaba? Varios, Verdún, había Horacio Ajá, Verdún, bueno, más joven, había matemáticos, una chica muy, tremendamente batalladora, Zanardi, en fin, muchos. De Buenos Aires, bueno, el matemático Loazó, en ah, fin. Así que qué bien. imagínate, las historias Perú y Argentina han estado unidas por eventos políticos, Sí, en ¿no? fin. Muy Pero bien, siempre muchísimas fuimos muy gracias. A hermanados con... propósito, tu apellido es italiano, dice que casi todos los argentinos vienen de Italia. ¿Quién fue el italiano que llegó el primer Mariscotti que llegó a Argentina? mi abuelo paterno. Y también mi abuelo materno. Mi abuelo materno tenía nombre de Lorenzi. Ajá. Y así que mis cuatro abuelos eran italianos. ¿Y has Eh, ido a ver tus orígenes allá? sí, sí, sí. Fuimos, en realidad, fuimos hace unos años a Castelmassa, en la zona de Véneto, y pudimos ver dónde vivían nuestros abuelos maternos y tomar los datos que una señora del registro civil nos transcribió muy prolijamente a mano sobre todas las fechas de emigración. En esa época había una enorme emigración de italianos a la Argentina. Mi abuelo vino en un estado de pobreza enorme y mi abuela también. Ellos
vinieron en forma separada, no se conocían, a pesar de que eran del mismo pueblo. Pero mi abuelo materno vino y junto con el hermano mayor trabajaron muy, muy duro y finalmente, en no muchos años, pudieron construir lo que fue la fábrica más grande de quesos de América Latina, Ah, que mira, se llama pues, la marca de Lorenzi. caray. Y, y después vino mi abuela y se conoció con mi abuelo aquí y se casaron. Y aquí estoy yo. Pero y mi abuelo paterno, por su lado, los Mariscotti son de Piamonte, y él instaló una camisería, un lugar donde se hacían camisas y se hacían los cuellos y los puños. ¿Te acordás? Que antes Sí, sí. era algo que iba separado de Cierto, cierto. la camisa propiamente. Muy bien, Este, Mario, encantado entonces de retomar contacto contigo. Estaremos atentos a los libros de la historia nuclear sí, de Argentina, que está algo. Nosotros hemos recibido parte de esa historia y seguimos pues en contacto. A ver si me pasas también. Estamos muy interesados aquí en conocer la historia del pensamiento económico, por qué ha habido tanto problema en el mundo, por qué las guerras. Si tuvieras por ahí un amigo intelectual en Buenos Aires para que nos cuente un poco su visión, ¿ah? ¿cómo no? ¿Cómo no? Con todo gusto. Muy De bien, ha paso, te sido. digo que me puse en contacto con este señor Arbildo y creo que voy a hablar con él mañana. Ah, Eh, muy bien. Aurelio así que, Arbildo ha sido director ejecutivo del Instituto Peruano de Energía Nuclear, pero sobre todo, siendo muy jovencito, participó en la puesta en marcha del reactor RP0, ahí aprendiendo los primeros pininos para la energía nuclear en el Perú. Ha sido Mario Mariscote, gran científico nuclear argentino, ex presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina y bueno, varios otros cargos, director también del Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires, en fin, muchos libros en su haber y vendrán más. Gracias, Mario, y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. muchas gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.